¿Qué pasa por la mente de una persona que quiere colonizar Marte, transformar la inteligencia artificial y revolucionar movilidad eléctrica? Todo al mismo tiempo. Hoy vamos a hablar de un personaje que despierta admiración, controversia, curiosidad en todo el planeta. Estamos hablando de Elon Musk, fundador o líder de empresas como Tesla, SpaceX, Neuralink, PayPal, X. Pero detrás del multimillonario hay una historia de dolor, obsesión, visión extrema y una personalidad muy particular que transformó el sistema de pagos en internet y además compró una de las redes sociales más influyentes del mundo. Pero además del empresario multimillonario, existe una historia humana mucho más profunda, una historia marcada por soledad, obsesión, resiliencia, visión extrema. Y hoy no vamos a hablar solo del empresario, vamos a analizar la psicología del hombre. Estamos hablando de Elon Musk. Vamos entonces a analizar su historia personal, su psicología, sus aciertos, sus grandes errores y lo más importante que podemos aprender para nuestra propia vida. Hablemos un poco de su infancia e inicio. Elon Musk nació en Sudáfrica en junio 28 de 1971. Pero desde pequeño desarrolló un tipo de mentalidad hiperfoco, que es un estado de concentración intensa en el que una persona se sumerge completamente en una tarea, ignorando el entorno y perdiendo la noción del tiempo. Su pensamiento es más tipo abstracto y con alta obsesión por aprender. Leía entre 8 y 10 horas al día libros de ciencia, ficción, filosofía, física e ingeniería. También desde pequeño mostraba muchas señales de tener una mente extraordinaria y a los 12 años programó su primer videojuego, pero también era un niño profundamente introspectivo. Muchos de sus compañeros de clase le tenían como o le describían como el niño raro que siempre estaba pensando. Pero su infancia estuvo bien lejos de ser fácil. Muchos describen que él sufrió bullying de manera severa o intensa en la escuela. Incluso en una ocasión fue golpeado tan brutalmente que terminó hospitalizado, llevándolo así hacia un aislamiento social. Adicionalmente a esto, tenía una relación compleja con su padre. También Elon Musk ha mencionado que su padre solía ser extremadamente crítico. En psicología sabemos que crecer con una figura parental muy crítica puede generar inseguridad profunda, pero también una necesidad intensa de mostrar valor. Muchas personas altamente exitosas desarrollan lo que se llama motivación compensatoria, es decir, voy a demostrarle que soy capaz. Y cuando un niño se refugia intensamente en el conocimiento, muchas veces ocurre por necesidad de control, escape emocional y construcción de identidad. El cerebro empieza entonces a asociar valor personal es igual a capacidad intelectual, pero a su vez un niño que vive experiencias de exclusión social puede desarrollar dos caminos: retraerse completamente del mundo o construir un mundo interior extremadamente poderoso. Elon Musk parece haber elegido lo segundo. Su imaginación se convirtió en su refugio y ese refugio fue alimentado por libros como La Guía de Hector a la Galaxia de Douglas Adams. Ese libro moldeó una de las creencias centrales: lo importante no es encontrar las respuestas, lo importante es hacer las preguntas correctas. Esto puede crear genios, pero también personalidades intensas y solitarias. La gran característica psicológica de Musk es su pensamiento de primeros principios. En lugar de preguntar cómo se hacen las cosas, cuánto cuesta un cohete, preguntó cuánto cuestan realmente los materiales de un cohete. Y descubrió que los materiales representaban apenas una fracción del precio final. Así nació la revolución de los cohetes reutilizables de SpaceX. Y hoy esa empresa lidera la industria espacial privada. A los 17 años, Musk decidió abandonar Sudáfrica y se mudó a Canadá y luego a Estados Unidos, porque para él había algo muy claro: Estados Unidos era el epicentro de la innovación tecnológica. Estudió en la Universidad de Pensilvania, allí estudió física y economía.
Una combinación muy interesante porque la física le enseñó a entender cómo funcionaba el universo y la economía le enseñó cómo funcionaban los sistemas humanos. Su primer gran proyecto fue Zip2, fundada en 1995. Una empresa que ayudaba a periódicos a crear directorios en Internet, la vendió por $300 millones. Luego fundó X, que después se convertiría en PayPal, empresa de envío y recibo de dinero. Cuando PayPal fue vendido a eBay por $1.5 billones, Elon Musk ya era millonario. También se logra una revolución espacial porque SpaceX logró algo que parecía imposible, como por ejemplo los cohetes reutilizables, y esto redujo dramáticamente el costo de viajar al espacio. Es un visionario que tiene sus proyectos y apuntan a la inteligencia artificial, interfaces, cerebro, computadora con Neuralink. La mayoría de los líderes empresariales piensan proyectándose de 5 años, 10 años lo más, pero Elon Musk se proyecta de 50 a 100 años. Pero también ha tenido errores y controversias. Elon Musk es una figura muy polémica. Por su liderazgo extremo, ex empleados describen que maneja jornadas de trabajo agotadoras, presión extrema, sumado a expectativas casi imposibles. La línea entre genio, visionario y jefe tóxico puede volverse difusa. Se comunica de manera impulsiva y la forma como usa las redes sociales ha generado crisis públicas, especialmente después de comprar X. Un líder con millones de seguidores tiene un enorme poder narrativo, pero también una gran responsabilidad. Muchos genios comparten un rasgo de obsesión extrema en consumición. El problema es que la obsesión puede afectar tus relaciones. La personalidad de Elon Musk parece combinar alta apertura mental, personas extremadamente curiosas con altísima tolerancia al riesgo, donde otros ven el peligro, pues él ve la oportunidad, y aún así ha estado cerca de la quiebra múltiples veces y aún así continúa. Pero también vemos posibles rasgos como perfeccionismo extremo, dificultad para delegar e hipercontrol. Esto es común en mentes visionarias. Esto conlleva a una pregunta profunda: ¿es posible cambiar el mundo sin un nivel extremo de obsesión? Muchos grandes innovadores han compartido rasgos similares. La línea entre genio visionario y una personalidad obsesiva a veces es muy delgada. Y la historia de Elon Musk no es la historia de solo un multimillonario, es la historia de una mente que se negó a aceptar los límites de la realidad. Pero también nos recuerda algo importante: el éxito no solo se mide en dinero, empresas, fama. También se mide en equilibrio, bienestar, relaciones humanas. La verdadera pregunta entonces es: ¿cómo puedo desarrollar mi propio potencial extraordinario sin perder mi humanidad? No necesitamos ser Elon Musk para aprender de su mentalidad. La mayoría de las personas se limita antes de empezar, y las grandes transformaciones comienzan con una idea aparentemente imposible. Elon Musk es un lector obsesivo. El conocimiento es el verdadero poder. SpaceX falló varios lanzamientos seguidos, y un fracaso no define tu destino. La ambición sin equilibrio puede destruir tu bienestar. El éxito necesita paz mental, relaciones sanas, propósito humano. Las personas que cambian el mundo no son perfectas, son intensas, son diferentes, a veces incomprendidas, pero tienen algo que muchos han perdido: la valentía de imaginar un mundo distinto, un futuro distinto. Tal vez tú no quieras construir cohetes, pero sí puedes construir algo igual de poderoso: tu propósito. Y hasta un próximo análisis.